Buenas tardes. La Fuerza del Pueblo todos estos días se ha convertido en la única institución política de la República Dominicana que se fortalece todos los días. Anoche ustedes pudieron ver lo que sucedió en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, dándole la bienvenida a la Quinta República, el movimiento Quinta República, que viene como aliado del bloque de partidos que apoyará a la Fuerza del Pueblo, pero además su presidente, el general José Miguel Soto Jiménez, y todos los dirigentes de esa organización. Pero previo ya habíamos tenido una juramentación de personas que, en sintonía con la dinámica de estos tiempos, los llamados emprendedores, se agruparon y formaron Fuerza Emprendedora. Y así todos los días la Fuerza del Pueblo recibe personalidades en términos de cantidad, pero también en términos de calidad, como lo que tenemos aquí en el día de hoy. Una figura trascendente que tiene impacto en los medios de comunicación, de reconocimiento en nuestra sociedad, sobre todo en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. De manera que hoy le damos la bienvenida a la Fuerza del Pueblo al amigo Graimer Méndez. Y yo estoy seguro que, aunque ya lo conocemos por el impacto que ha tenido en los medios de comunicación a través de los años, cuál ha sido el trabajo que ha desarrollado, pero nadie mejor que su esposa para decirnos algunas de las características propias en la formación de nuestro amigo Graimer Méndez. Así que vamos a ver este video de la esposa de Graimer. Dale sonido, por favor. Hablarte como médico, vengo a hablarte como esposa. Soy la esposa de Graimer. Estamos juntos en una relación hermosa desde que éramos adolescentes ambos. Nos conocimos en la iglesia, en los grupos juveniles. Desde allí hemos mantenido una relación de respeto, de amor, de solidaridad. Fuimos ambos a la universidad, en la cual él se involucró en los grupos juveniles de forma activa. Luego nos casamos, tenemos una hermosa familia, tenemos 3 niñas, es un padre amoroso. Graimer ha sido un sostén extraordinario, tanto en mi vida profesional como en la vida de pareja. Ha volcado esa pasión siempre por el bienestar de su familia, y con esa misma pasión y con ese mismo empeño te ha involucrado en actividades comunitarias desde hace mucho tiempo. Ha sido a través de los medios de comunicación la voz por la cual se han escuchado muchos que no pueden ser escuchados. Desde los inicios de la pandemia, ambos estamos activamente, Graimer involucrado en las actividades sociales y políticas, lo cual lo pone en riesgo. Y tanto a mí, que soy médico y soy intensivista y he tenido que trabajar con pacientes que ya son portadores del hombre preparado, empoderado por el ser humano, capaz de hacer que las cosas sean posibles. Viene el final de Graimer. Pero hay otras características que le adornan en su formación como persona y como profesional. Graimer es licenciado en Mercadeo, con maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Es un comunicador especializado en análisis social y político, más de 20 años de experiencia. Se desempeñó desde el 2004 hasta el 2008 como director de comunicaciones de la Oficina para los Fondos Europeos para el Desarrollo. Desde el 2008 hasta el 2012 como viceministro de la Juventud, director del Programa de Desarrollo de Capacidades Emprendedoras, creador de la Cátedra Universitaria Emprendedurismo y Nuevas Ideas para el Desarrollo. Inicia su participación en los medios de comunicación a principios de los años 90 al ser contratado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el programa de radio junto a la laureada locutora María Cristina Camilo.
Desde muy joven participa en los movimientos juveniles a través de la pastoral juvenil y en el movimiento estudiantil universitario, formando parte de la Federación de Estudiantes y del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor universitario desde el 2004 en UTESA, conferencista en varias universidades con el lema "La innovación como principio del cambio", que tiene como objetivo impulsar y promover la cultura emprendedora en jóvenes universitarios. Fue candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del año 2020. Actualmente, además de producir y conducir su propio programa de televisión casi personal con Graimer Méndez, también se desempeña como enlace técnico legislativo entre el Senado de Nueva York y el Senado de la República Dominicana. Asimismo, desde hace más de 10 años, lucha en favor de los derechos de las personas con la condición de autismo en la República Dominicana, fungiendo como padrino de la Fundación por el Autismo Damas de Negro. Otros estudios: tiene un diplomado internacional en comunicaciones para directores en la Escuela Andaluza de España, taller de gerencia política de proyectos de cambio de la Escuela de Graduados de Gestión Política de la George Washington University. Diplomado en alta gerencia de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, diplomado en estrategia y geopolítica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, diplomado en política económica de Pucamaima, curso especializado sobre la opinión pública de la Universidad Católica de Santo Domingo y la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, en México, con un diplomado en ciencia y pensamiento complejo de Fundación Global Democracia y Desarrollo, comunicación televisiva de la Arquidiócesis de Santo Domingo, seminario de formación sobre estudios europeos a través de la UNFET y la Unión Europea, locutor profesional de la Escuela de Locución Enrique Gers y escritura de guiones para radio a través de Educa y otras instituciones con experiencia en programas de análisis político en televisión, productor y conductor del programa Casi Personal, Teleradio América, canales 12 y 45, en el show del mediodía de Color Visión, Radio Realidad con Iván Ruiz, en bueno, si él me lo pide, yo automáticamente tendré que decir que es un profesional a carta cabal, y le damos la bienvenida en la Fuerza del Pueblo a Graimer Méndez. Ese acto de juramentación lo preside el que la mayoría del país ya lo ha escogido como su líder desde hace muchísimo tiempo por su capacidad y su dedicación y su formación, el líder de la República Dominicana, el presidente Leonel Fernández. Su juramentación aquí en la Fuerza del Pueblo ha concitado el entusiasmo de gran parte de la dirigencia principal de nuestra organización, encabezado por el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florian, cariñosamente Peñita. Tenemos un grupo de miembros de la dirección política de nuestra organización. Tenemos a Manuel Paulino, que es el presidente de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. El doctor Daniel Méndez, que también es el enlace de esta circunscripción. También está aquí el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Venir a ser testigos de excepción de este momento preciso en este acto de juramentación con el amigo Graimer Méndez. Al ser un comunicador, lo más lógico es que con una de las figuras más trascendentes en el manejo de los análisis políticos a través de los tiempos, como lo es el presidente Leonel Fernández, alguna conversación debe haber. Así es que Graimer y el presidente Fernández van a compartir algunas reflexiones lo más breve posible en esta juramentación. Muchas gracias a nuestro querido amigo Omar Liriano, que le faltó decir, porque yo lo atajé, que formamos parte de un programa de radio hace
cuchumil años, formamos parte juntos de un programa de radio en lo que ha sido parte de mi proceso de formación en los medios de comunicación, el maestro Omar Liriano. Un aplauso para él. Presidente, ante todo, agradecer la gentileza, la amabilidad de recibirnos personalmente en este paso importante en lo que es nuestra carrera política en nuestro país, que se va en paralelo y aparejado a lo que es la política de nuestra participación en los aspectos sociales. Una cosa va de la mano. Así que gracias, presidente, por recibirnos. Pero antes de entrar en esas palabras finales de lo que tiene que ver con del por qué mi paso en el día de hoy, yo quisiera hacerle alguna pregunta de orden social y político. En primer lugar, presidente, hay un tema que preocupa mucho a la sociedad y es, digamos, un eje fundamental en cualquier aspiración de una sociedad, de un partido o de un líder como usted, a la hora de tomar decisiones en cuanto a lo que son las políticas públicas. Y se trata de la juventud. Recientemente vimos una marcha, una poderosa marcha de jóvenes. Y yo quería preguntarle si lo tenemos aquí, si tenemos la imagen de la marcha de la juventud. ¿La tenemos? Vamos a ver primero estas imágenes, presidente, antes de hacerle la pregunta. Estas imágenes, presidente, obviamente se trata de lo que fue un recorrido por la emblemática calle El Conde, calle peatonal, rumbo a lo que es el más alto símbolo de la dominicanidad, que es el altar de la patria, a propósito de la fecha correspondiente. ¿Qué significado, presidente, tuvo esa marcha y qué significado tiene en estos tiempos de tanto descreimiento en la política la participación de la juventud en las organizaciones políticas organizadas? Antes de responder directamente a su pregunta, quisiera obviamente testimoniar el honor que significa para la Fuerza del Pueblo que ustedes de hoy pasan a ser parte integrante de sus filas. Yo pienso que para nuestro partido se enaltece poder contar con personas como usted, que han tenido una gran trayectoria profesional y que se siente altamente comprometido con los valores fundamentales de lo que hoy constituye la República Dominicana. Así que una de mis compañeros, y respondiendo ya directamente a su pregunta, debo decirle que esa caminata, esa marcha de los jóvenes de la Fuerza del Pueblo, desde el Parque Colón hasta el altar de la patria, fue muy significativo, muy simbólico. Fue realmente la primera gran actividad realizada por la Fuerza Juvenil de la Fuerza del Pueblo, y va en sintonía con lo que siempre hemos dicho que debe ser nuestro partido. Decimos que la Fuerza del Pueblo no es solo para ganar las próximas elecciones, sino que es el partido de las próximas generaciones de la República Dominicana. Y esa marcha de la juventud demostró efectivamente que es un partido con mucho futuro. Y ahora nos damos cuenta al presentar el padrón de 1.500.000 ciudadanos afiliados a la Fuerza del Pueblo, que el segmento de la población entre 18 y 36 años de edad, es decir, lo que se considera como la juventud, representa casi el 40% de los miembros de la Fuerza del Pueblo. 40%, que es un partido eminentemente joven. El 40%, 39.7, pero redondeando es el 40% entre 18 y 36 años de edad. De manera pues que nos sentimos que es un partido que representa a la juventud al igual que a la mujer. La mujer es, dentro de la Fuerza del Pueblo, el 51% de los integrantes de nuestra organización. 49 hombres, 51% mujeres. Es un partido de jóvenes y de mujeres. Hay un sentir latinoamericano de una desconexión precisamente entre los jóvenes y el sistema de partido. De hecho, hay un constante ataque a desilusionar en el discurso
de alejar a los jóvenes de los partidos políticos. ¿Cuál es el significado para la fuerza del pueblo en una posible y eventual gestión suya de políticas públicas hacia la juventud? Sí, primero diría que en el caso nuestro, de la República Dominicana, no ha habido tal desconexión, porque incluso los líderes actuales de nuestro partido siempre fueron líderes juveniles, como es su caso. Sí. Usted participó en la pastoral juvenil, Así es. pero también en la Federación de Estudiantes de la UAS, Sí. y estuvo como viceministro de la Juventud. Así es. De manera que su trayectoria en la política viene de la juventud. Y si usted se puede ver, la mayoría de los dirigentes de la política actual primero tuvieron una participación en la juventud. En mi caso, También. yo egresé a la universidad dentro del Frente Universitario Socialista Democrático FUS en la universidad, y luego Fuerza Estudiantil de Liberación. De manera que uno siempre empieza desde la juventud y eso va dejando de alguna manera un marco de referencia para futuras generaciones que se dan cuenta de la importancia de una participación desde edad temprana en la vida, porque te forma, te permite realmente desarrollar habilidades y destrezas que no se consiguen en el aula, sino que tienen que ser en la vida participante. Y para los jóvenes de la República Dominicana, la Fuerza del Pueblo pues tiene, yo diría, el mayor compromiso de insertarlos al proceso de desarrollo de la República Dominicana. Y eso empieza con proveer una educación de calidad. Es el principal problema que hoy tenemos para los jóvenes. A pesar de los recursos que se destinan, tenemos escuelas, pero no tenemos educación en la República Dominicana. Y ahí pues tenemos un proyecto de STEAM, ciencia, tecnología, artes, ciencias humanas, matemáticas y ingeniería. Y desde ya estamos entrenando, esta es la profesora Josefina Pimentel, Sí. estamos entrenando a más de 300 maestros en distintos liceos y escuelas con la finalidad de que tengamos ya profesores entrenados en lo que es la filosofía educativa de STEAM, que en un gobierno de la Fuerza del Pueblo será lo que marcará la transformación radical del sistema educativo en la República Dominicana. Otro aspecto, presidente. Las cifras en la República Dominicana respecto de la participación de la juventud, de la mujer, adolece de muchas fallas de inserción. Los embarazos a temprana edad en adolescentes, por supuesto, que la separa de las escuelas, de las universidades, la combina al trabajo quizá a muy temprana edad en cualquier circunstancia, sobre todo del trabajo informal. La participación en el aspecto de la productividad, en el aspecto industrial o académico, la violencia contra la mujer, la desintegración del núcleo familiar y la quizá poca perspectiva, presidente, de un plan estratégico de país respecto de cómo es que la mujer va a lograr lo que se anhela, que es el equilibrio justo. Vamos a ver, si me lo permite el equipo técnico, la marcha de la mujer para poner en contexto la pregunta al presidente. A mí, presidente, particularmente me impresionó la capacidad de organización, la participación de la mujer de manera específica. Yo no recuerdo, presidente, en las últimas décadas de la vida democrática, una marcha de manera específica de la mujer, el reclamo de mayor participación y con los temas del alto costo de la canasta familiar. Presidente, en los discursos de los candidatos en campaña de los partidos, inclusive en los contenidos de programas de ejercicio del gobierno, caramba, aparece tan reseñado el tema de la mujer, pero una vez en el gobierno, como que se va diluyendo en el tiempo y las cosas como que toman otra pendiente. ¿Cuál será su papel determinante, presidente, en la política pública de cara a un próximo gobierno suyo con relación a la mujer? Pues mira, justamente pensando en eso que usted dice, de cómo desde los gobiernos se desvanece el rol que las mujeres pueden desempeñar en la política, lo estamos practicando desde el partido y desde ya. La Fuerza del Pueblo es el partido que tiene mayor cantidad de mujeres en la dirección política.
tenemos 23 mujeres en la dirección central. Compañeras en direcciones provinciales, en direcciones de distritos municipales, en circunscripciones. Es decir, queremos que la mujer tenga una real y efectiva participación en la fuerza del pueblo. Estamos, por ejemplo, ya con miras al certamen electoral, ingresar incluso por encima de lo que puede ser la cuota mínima del 40% de inserción de la mujer en cargos electivos, que la fuerza del pueblo puede incluso llevar eso un poco más, para que sigan llevando la vanguardia de participación de la mujer. Bueno. Dentro de nuestro partido está la mujer profesional, está la mujer empresaria, la mujer ama de casa, la mujer campesina, la mujer estudiante, y una diversidad de mujeres dentro de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Y eso es lo que nos permite conocer en realidad sus aspiraciones, sus anhelos y cómo se plasmaría eso en un programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo. Así que jóvenes y mujeres constituyen los dos pilares fundamentales de sostén de la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias, presidente. Pudiéramos pasar un largo rato aquí, pero hay más contenido en la agenda, presidente. Me voy a refrenar contra mi voluntad de seguir hablando y preguntando. Pero en mi participación, que habrá de venir cuando Omar Liriano me lo indique, yo le voy a dejar una pregunta desde el podio, para que usted eventualmente se la pueda responder. Bueno, ahora en el podio parado vamos a escuchar unas palabras de gracias en la voz de Graimer Méndez. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Es un gratísimo honor. Gracias al presidente Leonel Fernández. Gracias a el insigne combatiente, luchador, caramba, de tantas causas justas como el compañero Peñita, que nos honra formar parte de una misma organización que él. No hay manera de llenar ese espacio que hombres como Peñita le han hecho a este país sin pedir nunca nada a cambio, nada. Así que es un honor formar parte. Gracias a todos los miembros de la dirección política, de la dirección central, los invitados especiales. Y antes de pasar a la parte protocolar, yo quiero dedicar este encuentro a una mujer que está aquí hoy, presidente, que no salía desde enero de su casa. Desde enero no salía de su casa. Y vino porque quiso venir a acompañarme en este momento, y es la compañera regidora Neris. Sin ser indiscretos, respetando su dignidad, Neri tuvo una situación de salud y no podía salir. Y aún así está aquí hoy con nosotros. Gracias, Neri. Otra mujer que quiero destacar en este encuentro, no solo por su altísima calidad política, sino que hasta nos unen lazos de índole familiar, como es la profesora Josefina Pimentel. Yo la quiero por el significado que tiene en el sentido de la educación de este país y otras razones. Bueno, dicho esto, quiero agradecer a mi familia. Aquí está mi hermano Snyder Santana, que nos acompaña en el día de hoy. Presidente, le tenemos un regaño a José Peña Santana, que debió estar sentado por aquí, no está aquí. Mi primo querido José Peña no está aquí, pero debió estar. Se le toca un regaño, presidente. Sí. Bien, y por supuesto a todos los invitados, todas las personas. Pero quiero agradecer a mi esposa, la doctora Jenny Espinal, que está aquí con nosotros esta tarde.
No hay manera que yo pudiera transitar todo este tramo de mi vida sin esa mujer. Desde jovencitos, echando un proyecto para adelante y un soporte que no puedo yo definir en palabras. Gracias, mi querida esposa, doctor. El regocijo de volver a su casa, a su familia política, la satisfacción de estar donde uno quiere estar para aportar y seguir creciendo en algo que tanto nos apasiona, poder servir a los demás y a la causa justa. Yo estoy en mi casa, a mí no me están recibiendo. Es un honor, presidente. Asistimos al cierre de un ciclo. Los primeros 25 años aproximadamente del siglo XXI, un cuarto de siglo, no es poca cosa, no es paja de coco. Cuanto más es más actual la teoría del genio de Einstein sobre la relatividad del tiempo. Qué rápido se fueron casi 25 años del siglo XXI. Se nos pasa demasiado rápido. La rueda del tiempo en esa dialéctica indetenible nos presenta nuevos desafíos, presidente, que habrá de llevar con responsabilidad el liderazgo de esta era de nuestros contemporáneos. Presidente, serán 30 años del 1994 a las elecciones del 24. 30 años de cuando apareció en el escenario político con el vigor de un nuevo liderazgo que emergía para abrir un nuevo ciclo político en la República Dominicana. Y aquel joven de hace 30 años que se llamó y sigue prevaleciendo en la República Dominicana se llama el doctor Leonel Fernández, que cumplirá 30 años en la palestra pública cuando apareció en el escenario político para emergir un nuevo ciclo político en la República Dominicana. Nada más y nada menos que alrededor, como candidato del insigne del vicepresidente del profesor Juan Bosch. Y en apenas 2 años siguientes ya era presidente de la República. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué los ciclos son importantes? Porque nos permiten situar los hechos y los contextos. Por ejemplo, miren qué detalle. El profesor Juan Bosch y el presidente Leonel Fernández fundan respectivamente, el profesor Juan Bosch, el PLD, y el presidente Fernández, la Fuerza del Pueblo, justamente a la misma edad en promedio, uno 64 y otro 65, desprendiéndose de su partido matriz para emprender un nuevo proyecto contra todo pronóstico, casi a la misma edad. Estos dos hombres de la política dominicana le tocó la casuística de tener el mismo desafío a la misma edad prácticamente. Ahora, ¿de qué están hechos estos hombres? Ese tipo de hombres, ¿de qué están hechos? De una voluntad y determinación de hierro impresionante. Pero en esto estamos ahora en una nueva sociedad, un país en muchos aspectos diferentes, con nuevos desafíos. El fortalecimiento, presidente, de los andamiajes jurídicos de esto que llamamos República Dominicana. El cuidado y protección de nuestra Constitución. Una segunda ola de reforma al Consejo Nacional de la Magistratura. Un código penal que debe ser a la altura de estos tiempos y de lo que demandan las circunstancias. Una ley de agua, una ley de reordenamiento territorial, el fortalecimiento de los organismos extrapoder, como son las leyes que rigen el sistema electoral y lo que regulan el sistema de partidos, movimientos y organizaciones políticas, entre otros. En lo social, este país tiene por delante una agenda que debe dar respuesta, como es en estos momentos la economía familiar, el alto costo de la vida, así como la violencia social y la violencia criminal, la migración ilegal, la inseguridad ciudadana, la reforma policial, el sistema del transporte y la seguridad alimentaria, así como lo que tiene que ver en la transparencia de la información de las instancias públicas, el trato directo y riguroso para seguir combatiendo la impunidad y el combate a la corrupción son desafíos de un próximo gobierno del presidente Leonel Fernández.
desafío de dar respuesta a la juventud y por supuesto el cuidado de la mujer y todas sus manifestaciones, como es la violencia contra la mujer, el derecho al empleo, el derecho a la oportunidad de igualdad en todos los estamentos sociales. Le tengo una pregunta aquí, presidente, pero antes de hacer la pregunta, quiero a la prensa que pongan atención en este punto específico, porque quiero ser muy claro y transparente. Quiero que lo tomen de manera específica, tal cual. Yo llevo unos años trabajando, prácticamente una década, trabajando el tema de la inclusión, el tema de la discapacidad, la participación de los sectores excluidos y particularmente en agenda lo que es el tema del autismo, de la persona con la condición de autismo que no tienen protección social en este país, casi de ningún tipo. No tienen seguro médico, no tienen espacio, no tienen oportunidad, no tienen centro de asistencia. Es una población en absoluta indefensión de las políticas públicas. Y quiero decir esto ahora para que la prensa lo sepa. Mi paso en el día de hoy a formar parte con mucho orgullo y lleno de satisfacción de la militancia de la Fuerza del Pueblo, quiero decir que trazo una línea muy fina de respeto, de delicadeza a la dignidad humana, en el sentido de que no involucro mi actividad en ese tema tan delicado de la inclusión y la discapacidad y el autismo con mis actividades de carácter de orden partidario, solo que no sea para proponer y buscar respuesta a esa población. Lo demás yo lo seguiré haciendo absolutamente apartado de cualquier aspecto partidario, porque respeto a esa comunidad y respeto a las personas que tienen hijos con esa condición dentro de su hogar, y cada día pelearemos por mayores políticas públicas en esa dirección. Y quiero comprometer al presidente Leonel Fernández en eso. Que nadie se equivoque con ese tema. Que nadie se equivoque con ese tema. Ese tema se trata con respeto, con delicadeza, con ética y con un alto nivel de responsabilidad moral. Una cosa es la participación política, electoral y partidaria, que siempre he sido un compromisario, y otra cosa es el tratamiento. Y quiero saludar con esa palabra entonces a nuestra compañera de la Fuerza del Pueblo, Iniosotti Arias, quien es la presidenta de la Fundación Damas de Negro, que tiene un hijo con la condición de autismo, nuestro querido Juan, adulto, con autismo severo, y que ella lleva toda una trayectoria de lucha por esa causa. Dicho esto, presidente, que lo comprometo con esa causa, lo comprometo. Dicho esto, presidente, le tengo una pregunta para cerrar. Presidente Fernández, 30 años después de usted aparecer en el escenario público como una estrella fulgurante, 30 años, presidente, ahora en estas elecciones del 24, ¿cuál es su evaluación de estos primeros 25 años del siglo XXI, 25 años, y sus 30 años en la política nacional e internacional, presidente, a propósito de que usted va a cumplir, siendo presidente de la República en el 24, sus primeros 30 años en la actividad política nacional? ¿Cuál es el desafío para las nuevas generaciones? Muchas gracias, gracias por recibirme. Somos hermanos y tenemos una gran tarea, un solo propósito, un propósito superior: defender la democracia, no permitir que se tacle el sistema de partidos, defender este partido como un cuerpo completo de la democracia de la República Dominicana, para el bien de este país y para pensar el futuro de todas nuestras generaciones. Muchas gracias. Que viene en el día de hoy a la Fuerza del Pueblo. Compañero Reimer, antes de responder a su pregunta, quisiera tomar el juramento como miembro.
a las filas de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, para trabajar infatigablemente en favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución de la República, la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premie por ello. Bienvenido a la Fuerza del Pueblo. Compañero Antonio Florian, secretario general de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, compañeros integrantes de la dirección política, de la dirección central, compañera Espinal, la primera dama de Greyman, compañeras y compañeros. Es un día muy especial para nosotros hoy en la Fuerza del Pueblo, porque está ingresando formalmente a las filas de nuestro partido una persona a quien le tenemos un gran aprecio y una gran admiración, el compañero Greyman Méndez. Él hace su ingreso formal hoy, pero siempre ha estado aquí, porque su pensamiento y su corazón siempre han estado con la Fuerza del Pueblo. Y por supuesto su presencia viene a fortalecernos en un aspecto fundamental que un partido político debe tener, la comunicación. Los partidos políticos son instrumentos de intermediación entre el poder y la sociedad. Y en democracia esa intermediación se ejerce a través de la comunicación. No existe la política al margen de la comunicación. Y la comunicación tiene fundamento en la medida en que acerca el poder político a la sociedad. El objetivo de todo partido político es llegar a tener el control del aparato del Estado, que es la máxima representación de ejercicio del poder. Pero cuando aún no tiene el control del Estado, un partido político está en ejercicio del poder. Un partido puede decirse que es un Estado en miniatura, porque reproduce el Estado en su esquema organizativo. La Fuerza del Pueblo tiene secretarías que reproducen los ministerios del Estado. Por tanto, somos un gobierno de la sombra. Y desde ahí observamos cuáles son las aspiraciones, los deseos, los anhelos que tiene la sociedad y tratamos desde la oposición de construir un pensamiento alterno. Y cuando se llega al gobierno se aplican esas ideas, esos valores y esos principios. No tenemos poder, pero tenemos influencia. Es decir, que de alguna manera contribuimos al comportamiento colectivo de la sociedad a través de ideas, a través de propuestas que tienen que ser articuladas a través de los medios de comunicación. De manera que Greyman viene a proveernos una calidad comunicacional para ser más claro, para ser más sencillo, y cuál es el mensaje de transformación que tiene la Fuerza del Pueblo para la sociedad de la República Dominicana. Con respecto a su pregunta, Greyman, yo nunca me pongo a pensar en los años porque entonces entro en depresión. Yo sé que los años pasan y desde el momento en que fui electo candidato, 1993, pues han pasado 30 años ahora, en el 2023. Pero antes de eso fueron 20 años previos, porque estábamos en el PLD desde el primer día y el PLD se formó en 1973. De manera que de eso hace 50 años. Y antes de eso fueron 2 años en el PRD, en la JRD, en el FUS y en el Comité de Base B21 de la Zona B en Villa Consuelo, ¿verdad? De manera que son 52 años que yo mismo no me lo puedo creer. Si yo le digo a la gente la edad que tengo, me dice, pero usted se ve joven, yo tengo que decirle la magia de la química. Pero yo diría que la importancia de todo esto es que sin haberme propuesto nunca ser nada, porque nunca fue la intención de ser diputado, ni regidor, ni alcalde, y mucho menos presidente, porque no sabía que de Villajuana podrían salir presidentes, era no ser indiferente a las cosas que acontecían en nuestra época, en nuestro tiempo. Una época turbulenta, una época llena de convulsiones,
un país en una etapa post-revolucionaria, pero con un mundo donde en Estados Unidos se luchaba en favor de la equidad racial, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, una situación, yo diría, en aquellos tiempos que convocaba a cualquier joven sensible a participar en la actividad política. Una figura fue determinante en nuestra generación. Esa figura fue Juan Bosch. Y lo fue porque era un referente, luchó contra una dictadura. 25 años en el exilio enfrentándose a una dictadura. Pero además porque ejerció la política en función de pedagogo. Había una pedagogía de la política en todo lo que Juan Bosch emprendía. Él le dio sentido, le dio carácter histórico a la participación nuestra. Porque antes de que Juan Bosch apareciera para influirnos como generación, ya en Villa Juana la inquietud existía. Había jóvenes que venían de distintos partidos de izquierda, habían del PSD, del MPD, habían pacoredos, habían socialcristianos, y se paraban a discutir todas las noches en una de las líneas rojas del 14 de junio. Bien, y uno los escuchaba, de alguna manera sentía admiración por esos jóvenes tan elocuentes y tan brillantes, pero no tenían como una clara definición de lo que era la dominicanidad y el papel de la política en la transformación del país. Se hablaba mucho de Chile, se hablaba de Cuba, se hablaba de la Unión Soviética, poco de República Dominicana. Quien vino a darle pues sentido histórico a lo que estábamos haciendo fue Juan Bosch. Tenía una charla radial de 1:30 a 2 de la tarde en Tribuna Democrática, lo escuchábamos y a partir de sus intervenciones empezamos a comprender cosas, a leer sus libros, a profundizar en ese pensamiento y luego de las ideas pasar a la organización y de la organización a la acción colectiva para contribuir a la transformación de un país. En aquel momento se creía poco en la democracia porque el camino democrático hacia el poder estaba obstruido. Se ganaban elecciones y había golpe de Estado. Un pueblo se insurreccionaba en busca de la libertad y teníamos intervenciones extranjeras. Por tanto, el único camino era el de la revolución. Y por tanto, en esos años finales de los 60, principios de los 70, era el proyecto revolucionario, porque no había otro. El mundo fue cambiando. En España, en Grecia, en Portugal se dieron acontecimientos importantes, la caída de Franco, la caída de la dictadura de los Salazar en Portugal, de los militares en Grecia, e influyó en una generación de líderes latinoamericanos, brasileños, argentinos, chilenos, que estaban exiliados en Europa. Vieron esos acontecimientos y de repente el dilema de la política latinoamericana dejó de ser fascismo versus socialismo para ser dictadura versus democracia. Y todo empezó aquí, en la República Dominicana, a partir de 1978, por presiones internacionales, tuvieron que celebrarse elecciones transparentes, justas, participativas. Ganó la oposición. Hubo cierta resistencia inicial, pero se impuso la voluntad popular. Y desde entonces, de hace más de 4 décadas, celebramos elecciones cada 4 años. Y se ha ido perfeccionando el sistema electoral como el único que garantiza el acceso al poder político. Y esa participación electoral ha permitido ahora que sectores históricamente excluidos del poder en la República Dominicana, sectores muy de abajo, hayan tenido la oportunidad de ser regidores, de ser alcaldes, de ser diplomáticos, de ser embajadores en distintas partes del mundo. Y en esas 4 décadas ha habido una transformación real de la sociedad dominicana en su conjunto. El poder ya dejó de ser el patrimonio exclusivo de una élite privilegiada para democratizarlo y hacerlo posible a esos sectores que tradicionalmente han sido excluidos. Por tanto, hay una generación que ha aprendido, hay una generación que se ha cultivado, que ha viajado, que ha entrado en relación con otros sectores y cada vez tiene con mayor claridad la necesidad de producir cambios en la República Dominicana que fortalezcan la democracia, que significa que el ejercicio de la libertad sea irreversible y que la estabilidad política democrática sea el fundamento y la base para el progreso, porque lo que queremos es progresar en lo individual, en la familia, en las comunidades y como nación. Y la fuerza del pueblo, su propósito es ese. Y en ese sentido, Garimar, no luchamos por cargos,
luchamos en función de una causa, la causa del autismo, pero también es la causa del bienestar del pueblo, en la educación, en la cultura, en la protección del medio ambiente, en la lucha por la preservación de nuestros recursos naturales. Es una lucha por fortalecer el prestigio y la condición de la dominicanidad. Donde quiera que vaya un dominicano con su pasaporte rojo, se le respete, que haya un sentido de dignidad y de admiración por todo lo que nosotros somos como dominicanos. Por tanto, no es una lucha por cargos, es una lucha por causas, por defender la dominicanidad en cualquier lugar del mundo. Por eso hemos estado más de 50 años y seguiremos persiguiendo nuestros objetivos. Muchas gracias, porque bajo cualquier circunstancia es para el programa. Y con la fuerza del pueblo,